Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Un especial saludo a todos quienes nos escuchan y se conectan a esta hora con Otras Capacidades. Les saluda Ana Sofía Rodríguez, quien a partir de este momento les acompañará en este programa, junto a los compañeros Roeiro Correa y Yolanda Rodríguez. Somos entonces las voces y rostros nuevos para conversar con ustedes temas tan importantes y necesarios alrededor de la discapacidad. Hola, un especial saludo para todos. Gracias, Sofía, por presentarnos el día de hoy, que empezaremos a acompañarlos con esta nueva serie de programas que tendremos en Otras Capacidades y bueno, muy contentos de empezar con este proceso. Sí, hola, ¿cómo están? Por acá también muy contenta de estarlos acompañando. Gracias, compañeros, porque me siento feliz de estar con ustedes acá. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Gracias a todas las personas que están conectados en este momento escuchándonos. Hoy traemos un programa súper chévere que hace mucho tiempo estábamos pensando en hacerlo y creo que va a ser un tema que va a generar pues polémica, pensamientos y muchas cosas que van a quedar acá hoy y se llama discapacidad y sexualidad, ¿cierto? El amor necesita espacio, una conversación sobre discapacidad y sexualidad. Ese será nuestro tema el día de hoy con un invitado muy especial del cual nos va a hablar Sofía. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, como les había contado, hoy tenemos un invitado muy especial para el caso de hoy y Sofía nos va a presentar a este personaje que se encuentra con nosotros el día de hoy. Hola, Juan Pablo, me gustaría mucho que te presentaras tú mismo y dijeras quién sos. Bueno, yo soy Juan Pablo Osorio, más conocido como Juanpis en redes sociales como en TikTok y en Instagram. Soy activista LGBTQ+, y para personas con discapacidad y influenciador. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes para incidir en esta ciudad y en sus pensamientos tan hermosos. Muchas gracias, Juanpis. Desde ahora te diremos Juanpis. Obvio, es de hermoso nombre. Sí, Juanpis, yo quisiera que comenzáramos hablando de esos tabús, ¿cierto? Que el por qué el tema de la sexualidad y la discapacidad pareciera que no se pueden como ir juntos. Es como si una cosa anulara a la otra. ¿Qué piensas, Juanpis? Coméntanos. Bueno, yo pienso que lo que pasa con las personas con discapacidad es una cosa que se llama la infantilización. La infantilización no solamente lleva a que actuemos con esas personas como niños, sino que también los veamos como niños. Y uno normalmente no ve a los niños como algo sexual, a menos de que seas un pederasta, obviamente. Y eso puede influir mucho en el relacionamiento sexual con la persona. También creo que hay otro motivo y es que siempre se duda de nuestras capacidades. Entonces también se va a dudar de nuestra capacidad sexual. Por ejemplo, también hay que decir de que las personas son muy falocentristas. Falocentrista significa que debe haber un pene para el coito o para el amor, porque no siempre tiene que haber coito para hacer el amor, ¿cierto? O no siempre tiene que haber un pene para hacer el amor. Y hay un falso imaginario que creen que muchas personas en sillas de ruedas no podemos usar nuestro aparato reproductor, hombres, para poder enamorarnos, hacer el amor, tocarnos. O sea, es que acaso no tenemos todo un cuerpo para sentir y amar. Muy interesante, Juanpis, lo que nos estás diciendo, hombre. Sí, la verdad es que este tema genera, digamos que muchos tabúes. ¿Qué hacemos nosotros para concienciar a las personas
y que le den una mirada diferente al tema de la sexualidad de la discapacidad. Además, pues reconociendo que cuando uno habla de sexualidad y tiene la condición de discapacidad, pues que la tenemos las 3 personas que estamos aquí en este momento en el set, excepto pues Yolanda, el compañero del máster. ¿Cómo hacer eso? ¿Uno cómo hace para concienciar a esas personas más en una sociedad como tenemos aquí en Colombia o en Medellín, que son tan católicos, tan conservadores, que hay todos esos cuestionamientos que se tienen, y además porque uno inclusive ve cómo se generan tabúes sobre este tema? Entonces, ¿cómo hacer uno para que eso cambie? ¿Cómo transformar ese imaginario? Bueno, lo primero, todos los tabús cambian al conversar, ¿cierto? No nos neguemos a la conversadita sobre el sexo, porque es muy importante y hay que sacarnos todos los falsos imaginarios para empezar a transformar ese tipo de situaciones. También creo que es un trabajo también de la gobernación y del país. Parce, a mí nunca me dieron educación sexual en mi colegio. Y tiene que ser una educación sexual íntegra que piense en la interseccionalidad de las personas, porque no todos somos heterosexuales blancos sin discapacidad. ¿Sí me entienden? O sea, y además de eso, la educación sexual que dan a veces es guiada solamente a la reproducción, a cómo es la reproducción, cuando la sexualidad no siempre es eso. O sea, hay muchas formas, que no nos están hablando de las ITS, formas de amar. O sea, ¿qué está pasando en esa situación? ¿Por qué no nos están dando eso? Sabiendo que ante el gobierno, supuestamente todas las personas tienen que tener educación sexual. Pero en los colegios solamente dan una que otra charla a través del año para ya lavarse las manos sobre el tema. También pasa mucho por lo mismo, lo que tú dijiste. Los católicos y la religión a veces ha dicho, no demos esas conversaciones, no son importantes. Pues no lo sé, a mí creo eso. También otra cosa muy importante y es que nosotros también tenemos que darnos la tarea de enseñarle a las personas sin discapacidad que estamos dispuestos a amar y que queremos hacerlo. Porque pasa mucho que, bueno, yo me meto a la relación de chat de citas y no digo que soy persona con discapacidad. Mi perfil no tiene ninguna foto. Me da pena como soy. No aprendo de quién soy. Parce, también hay que entender de que si no tenemos referentes, hay que ser nosotros los referentes del futuro. Gracias, One Piece. Algo que quisiera como preguntar es cómo enfrentar el tema de la sexualidad, cómo nosotros las personas con discapacidad, con nuestras familias, ¿cierto? Porque yo creería que eso es algo mucho más profundo y que es muy difícil para nosotras las personas con discapacidad enfrentar a nuestras propias familias y exigir los derechos que tenemos como seres humanos. Bueno, lo primero es aprender de nuestros cuerpos para poder enseñar sobre nuestros cuerpos. Entonces, primero, como dije ahorita, las personas con discapacidad se tienen que poner en la tarea, lastimosamente, de hacer esa tarea, de aprender de sus cuerpos y enseñarle a sus padres, a sus madres, o como le dicen por ahí, cuidadores o asistentes, venga, yo puedo tener estas formas, yo entiendo otras maneras, y sé que a veces la conversación va a ser difícil, porque todas las conversaciones de tabú llegan a un punto súper difícil, pero como lo dije ahorita, te tienen que conversar o si no, no va a cambiar. También hay que decirle a los padres o cuidadores, parce, deje de poner falsos imaginarios, estigmas sobre sus hijos, porque sus hijos no son una propiedad, sus hijos son otra persona que está aprendiendo de usted y que merece, aunque usted no tenga los conocimientos, que usted aprenda de él, porque también hay que saber que uno aprende de sus hijos también. Los hijos te enseñan demasiadas cosas y no hay que negarse a aprender, porque pues si uno no aprende, el mundo no va a cambiar, el mundo seguirá igual. One Piece, no, excelente. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos, hombre. Yo creo que esto es un tema más de aprendizaje. De aprendizaje, de quitarse esos mitos y todas las cosas que tenemos referente a la sexualidad.
aquí hay algo muy importante y es lo que vos decís sobre las familias. Yo creo que primero es generar conciencia en las familias, ¿cierto? Generar un cambio en la forma de pensar referente a la sexualidad de sus hijos. Uno sabe que cuando tiene discapacidad es más complejo el tema y los papás son más, digamos que, cuidadosos o tienen una serie de cuestiones frente al tema, ¿cierto? Y también hay algo muy importante que vos tocabas ahora y es si yo, ¿cierto? Con mi condición me conozco, yo mismo me reconozco, me quiero, me valoro y yo mismo aprendo todas esas cosas con el autorreconocimiento, yo creo que ya empiezo a valorar eso, ¿cierto? Porque la sexualidad también va mucho de uno mismo quererse, de la autoestima que tenga y que cómo se ve ante las otras personas. Pero también se vuelve una tarea muy difícil, porque, bueno, tú te pones a buscar en internet y no te va a salir información específica sobre sexualidad de personas con discapacidad. No, claro. O por ejemplo, si te pones a ver pornografía, te van a salir puras personas hegemónicas. Claro. Entonces no hay esos referentes y es muy difícil. Aunque sea difícil, hay que poner la tarea. Ya hemos entrado en ese debate, inclusive lo decíamos ayer, estábamos en nuestro proceso con Sofía y hablábamos de que es un tema muy complejo porque ni en las universidades ni en los colegios, es más, ni siquiera en las leyes o la normativa colombiana uno encuentra una parte que hable de la sexualidad desde la discapacidad, ¿cierto? Eso no se encuentra, en los colegios no lo enseñan, en las universidades, en ninguna parte. Apenas unos años atrás venimos tocando el tema, por eso lo traímos hoy acá, ¿cierto? A esta mesa para poderlo tocar, para poderlo mirar, para escucharnos y poder hablar, porque sabemos que es un tema muy complejo, como lo decía ahora, que tiene muchas cosas que hay que mirar y hay unas posiciones muy fuertes sobre él, ¿cierto? Lo que vos decías, el tema de los católicos, entonces cómo se ve relacionado, todo el tema religioso, cómo se ve desde la normativa de la política, qué están haciendo los colegios, cómo están formando los alumnos. Es más, yo creo que realmente no hay un taller en específico o algo formativo que diga, hablemos desde la sexualidad, de la discapacidad, de esta manera. No, esa vaina no existe y ya lo hemos visto. Entonces estamos partiendo desde ese conocimiento que algunos tenemos o que hemos estudiado, que hemos mirado, que se han visto cosas de otros países que se hacen, que transforman y traen información y cambian esos imaginarios, pero realmente en Colombia no se ve, eso no se ve. Y más preocupante aún, Robeiro, es que no tenemos esta información accesible y tampoco se le da a las familias. Las familias no se les da como una educación frente al tema de la sexualidad de las personas con discapacidad. Claro, y entonces hablamos, no sé, One Piece, hablamos de la autonomía y la independencia en este tema también. Entonces, hasta dónde yo, como persona con discapacidad, estando con mi familia, soy autónomo de tomar esa decisión de si yo quiero tener sexo o no con alguien, si quiero tener una pareja, si quiero tener una vida sexual activa. Ahora vemos ese tema de la esterilización a las personas con discapacidad. ¿Por qué toman esa decisión los padres? ¿Qué hacer con eso, One Piece? Bueno, yo por ejemplo traigo algo del feminismo que me encanta mucho y es una frase que se dice: mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? Como dije ahorita, los padres ponen muchos estigmas sobre el cuerpo del otro porque lo piensan como una propiedad, ¿cierto? Entonces, no, o sea, yo pienso que no hay más respuesta de ahorita. Estar dispuestos a aprender del otro. Sí, perdón, pone la respuesta tan cortica, pero sorry. Pero es muy directa, yo creo que es directa. Y el feminismo ha aprendido mucho del cuerpo, o sea, de cómo manipula su cuerpo, a quién le está dando su cuerpo y quién tiene el poder de decidir sobre él. Y hasta a veces he escuchado que, por ejemplo, dicen, y es que usted, ¿quién le dio la decisión o la autonomía de pensar sobre mi cuerpo? O sea, ¿por qué estás poniendo todos los pensamientos encima mío cuando la ven en minifalda, cuando la ven en toda esta cosa? Y hay que poner algo bien claro, y es que, por ejemplo, estamos hablando de sexualidad, pero también hay algo que interseccionaliza mucho, y es el género. Sí. Entonces, por ejemplo, si un chico en discapacidad quiere ponerse una falda y la mamá
no quiere ponerle a un hombre una falda, entonces, ¿qué? O sea, ahí la frase, mi cuerpo, mi decisión, ya no funciona porque mi mamá no quiere ponerme una falda. O sea, es muy duro porque, claro, entonces ya no decides ni cómo te vistes, ni cómo te ves, ni a dónde vas. O sea, es muy duro. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Yo creo que has tocado un tema pues que realmente levanta ampollas, o sea, es que esto no es fácil, porque hablábamos de este tema que lo venimos hablando hace mucho tiempo, porque creemos que hay que educar a las personas referente a este tema, ¿cierto? Para generar esa conciencia. Y hablábamos de algo muy parecido a lo que vos estás diciendo, y es, ¿cómo es para mí, o sea, para un hombre con discapacidad vivir la sexualidad? Y además, si eres LGTBIQ+, ¿cómo es eso? O sea, tú que vivencias este tema, ¿es más duro eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es esa situación? Porque sí creo que ahí hay una doble condición, y además que las personas desde su moralidad, pues ya el homosexualismo es complejo para la mayoría por la forma de pensar y todos los tabús que hay. Ya cuando uno habla desde ser homosexual o cierto y estar en la condición con discapacidad, eso es más tenaz. ¿Cómo es ese tema? Sí, es muy duro porque, bueno, uno empieza desde joven a conocer su cuerpo. Entonces, ya tengo que empezar a conocer mi cuerpo y mis pensamientos sobre qué me gusta y cómo soy. Y entonces, si no tengo referentes para aprender sobre mi discapacidad, Claro. entonces también es duro aprender sobre mi sexualidad, porque es diferente, porque todo es heterosexualidad, todo es hombre cis. Hombre cis significa, hombre cis y mujeres cis es las personas que nacen siendo mujeres o hombres y se reconocen como mujeres y hombres. En cambio, yo, por ejemplo, me pinto las uñas, uso ropa de mujer, que para mí no es de mujer, solamente es tela. Entonces, yo creo que hay un problema más a fondo, porque es más fácil hoy en día decir soy gay. No es tan fácil, pues, así como, ay, que vea, Sí, pero decir, me voy a poner unas uñotas, a las personas les duele más, porque el género es como tú te ves y cómo te expresas. Entonces, creo que es más duro expresar el género que más que todo la sexualidad. No estoy diciendo que sea fácil, como dije ahorita, pero es muy duro por la falta de referentes. Te lo juro que yo solamente he visto una persona trans en silla de ruedas en toda mi vida. Sí. Y eso que la vi en redes sociales que vi en Estados Unidos. O sea, no la vi aquí en Medellín. Entonces, llevan a ser una conversación muy difícil. Que es una lucha que tienes que dar solo por lo que no tienes referentes. Entonces, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, yo oyéndote tengo una pregunta, y es cómo lo enfrentaste, con quién te apoyó, cómo lo hiciste. Bueno, en la parte de aprender a reconocerme siendo LGBTQ+, siendo gay, me ayudaron mucho mis amigos. Mis amigos nunca hubo como una diferenciación o una forma diferente de actuar. Y con mi género me ayudó el Voluntariado Diverso, que es un colectivo al que pertenezco. Es de Medellín, que hacemos lugares para las personas LGBTQ+, sean como amigables y ese tipo de cosas. Con ellos aprendí que puedo ser de formas muy diferentes. Porque, listo, pasa mucho con las personas con discapacidad, como por ejemplo conmigo, que siempre estaba cerca de mi casa, pero cuando fui a Medellín, cuando me alejé de ese círculo social, es que vi a hombres con falda, es que vi a hombres con uñotas, es que vi a pues, personas espectaculares. Entonces yo ahí vi un referente. Es que eso pasa mucho, y es que la población LGBT+ tiene hoy en día muchos referentes, personas en quien inspirarse. No. Entonces, para mí, en ese sentido, fue más fácil. O sea, yo buscaba en Google gay y me salían un montón de información.
es más fácil conllevarlo. Sí, eso. Bueno, realmente esta conversación está supremamente buena aquí con el compañero Juanpis y con Sofía que nos acompañan, y también pues queremos darle como un espacio a las personas que nos escuchan. Por eso nuestra compañera Yolanda salió a las calles a hacer un voz pop, y pues yo voy a decir la pregunta y ya ustedes van a escuchar qué dice toda la gente respecto a este tema tan bacano que estamos trabajando hoy. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cree que sigue siendo tabú la sexualidad de las personas con discapacidad? Vamos a escuchar a ver qué nos dicen las personas referente a este tema. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente. El tabú de la sexualidad de las personas con discapacidad. Bueno, pues yo dividiría primero como sexualidad y discapacidad para poder como explicar lo demás. La sexualidad es diferente al sexo, ¿no? Es todo aquello que me hace a mí como ser, ¿cierto? Es la forma como yo me autopercibo, mi orientación sexual, mis actitudes y aptitudes, mis formas de vestir, las relaciones que tengo con los demás, en fin, es un conjunto de cosas que me hacen a mí ser como persona, ¿cierto? Entonces ahí pues no hay como mayor discusión, ¿no? Las personas con discapacidad también se autoperciben de alguna forma como con las, digamos, las limitantes que se puedan presentar, pero igual las personas se pueden autopercibir de una forma. Ya como tal el tabú que hay en general en Colombia con el tema de la sexualidad es enorme. Frente a las tendencias sexuales en Colombia hay un montón de tabúes, hay un montón de negaciones, hay un montón de mitos, discriminaciones, porque somos todavía un país muy conservador. Recordemos pues que la educación estuvo en manos de la iglesia por mucho tiempo, y eso influyó mucho en, digamos, nosotros le decimos en la supraestructura de la sociedad, que es como el inconsciente cultural que influye lo ideológico para que nosotros, pues eso ya es como más técnico, pero es lo que hace que nosotros como tal tengamos esa resistencia a lo diferente. Mi opinión es de que se cree que las personas con discapacidad no deben de tener sexualidad por ser discapacitados y que les hagan daño, porque son personas vulnerables. Esa es mi humilde opinión. Pero ellos de todas maneras tienen sus derechos como todas las personas que somos, entre comillas, somos normales. Bueno, y retomando pues el audio, y también pues opinaría y me gustaría mucho que antes de dejarlos coger, pues darles esa autorización para convivir como seres normales, tuvieran la vigilancia de un psicólogo o una psicóloga, una persona ya, una profesional, que les diga pues los riesgos y no riesgos, ¿sí me entiende? Y concientizarlos a los que entiendan, pues porque a pesar de ellos tener la discapacidad, ellos entienden y ellos saben lo bueno y lo malo. Entonces, y pues si Dios no lo cuestionó el amor, menos lo vamos a cuestionar nosotros, ¿cierto? El amor existe hasta en los animales y porque no en los seres humanos, y ellos son seres humanos. Esa es mi opinión. Muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es Adriana Arango. Yo creo que un cuerpo con discapacidad es de entrada incómodo, porque estamos demasiado condicionados como sociedad a los cuerpos hegemónicos, a las medidas perfectas, a los cuerpos funcionales para el trabajo. Entonces, pues de entrada, en el espacio público no estamos acostumbrados a ver estos cuerpos, y mucho menos en el privado del deseo, de la pasión, y en este caso pues del sexo. Eso por un lado, como que estamos tan acostumbrados a una visión del cuerpo desde la hegemonía, desde lo normativo, que cuando encontramos un cuerpo que es contradictorio con esas normas, de entrada se nos hace incómodo.
Lo segundo creo yo es que ese tipo de cuerpos los tendemos a infantilizar mucho, como que una persona con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad mental, uno lo trata siempre como un niño, como alguien que tiene que ser eh, asistido. Entonces se nos hace incómoda también la idea de que ese cuerpo al que le atribuimos cualidades como la pureza, la inocencia, la bondad, sea capaz de portar algo tan sucio como el deseo carnal. No sé, creo que eso es como lo que se me ocurrió. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, acabamos de escuchar la voz de la gente y pasamos a la píldora incluyente. Para que no se te olvide, para que lo tengas en cuenta. La píldora incluyente con datos valiosos para ti. Bueno, nuestra píldora incluyente del día de hoy es un video súper chévere que encontramos en YouTube, que fue creado o realizado por la organización Countdown. El video se llama Use the Two of Use y lo pueden encontrar en YouTube. Es un video súper chévere para que tengan un imaginario más grande del proceso que hicimos hoy de este gran programa. Ahí les dejo el videito. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, vamos llegando al final de este programa y estoy muy, pero muy emocionada de hacer parte de este espacio. Imagino que nuestros compañeros Robeiro está igual y Yolanda. Además de poner sobre la mesa este tema tan importante que queríamos hablar hace tiempo, que es la sexualidad. Sí, gracias, Sofi. Sí, realmente estamos súper contentos porque, como les decía ahora, es un tema que se viene tocando con fuerza en Colombia, especialmente en ciudades como Medellín, donde digamos que se trabaja más el tema desde lo que tiene que ver con la discapacidad, la inclusión. Y bueno, muy contentos. Vamos a empezar pues como a hacer el cierre. Queremos hacer unas conclusiones y para eso vamos a tocar unos temas muy importantes con Juanpis. Yo quisiera que de pronto nos hablaras, hombre, un poquito de cómo crees tú que podríamos generar esa conciencia, por ejemplo, en aquellas personas que son apoyos o cuidadores de otros que tienen discapacidades severas, que son discapacidades muy altas. Ya hablamos, en algún momento lo tocamos, que hay países donde hay modelos ya de asistencia sexual, como lo es Japón, entonces está España, en Italia también se está hablando, y aquí en Colombia pues se ha tocado el tema con muchos tabús porque seguimos en lo mismo. Aquí en Colombia pues somos muy conservadores, entonces hablar de esos temas es muy complicado, también por lo religioso. Pero ¿cómo crees que podemos generar esa conciencia para de pronto más adelante llegar y decir, bueno, traigamos ese modelo y lo utilizamos aquí en Colombia? ¿Cómo lo podemos implementar? Porque es muy necesario. Es que cualquier persona necesita tener una sexualidad, independientemente de su edad, de su discapacidad, de su género, color, de lo que sea. Requiere eso. Eso es algo que nos llena como personas y es una parte importantísima en la vida. Claro, es que a quien no le gusta. O sea, claro, sí. Parce, hasta los asexuales aman tener sexo consigo mismos. Pues, o sea, de verdad, es una espectacularidad lo que puede llevar a sentir el cuerpo. ¿Por qué negarnos a eso? Y esas personas que están en camas, que no pueden ni siquiera mencionar que tienen ganas, o sea, no tienen forma ni decirlo, de expresarlo, ellos también merecen eso. Yo he visto que hay casos donde las madres los masturban, aunque me parece a mí un poquito raro, porque pues yo no quiero que mi mamá me masturbe. Yo quiero que otra persona que tenga, pues, que sea corporalmente como a mí me gusta, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, veo que en otros países tienen como ese derecho y te muestran un listado de personas. Entonces, si te gustan las personas gordas, te mandan un gordito. Y no significa que tengan que hacer ese tipo de cosas en específico. Hay personas que van viendo cómo va el proceso y que les gustan las personas y van aprendiendo del cuerpo del otro. También creo que no hay que esperar tanto tiempo.
creo que si un cuidador está dispuesto a pagar un prostituto o una prostituta o una trabajadora sexual, mejor dicho, espectacular. Hay que dejar de pensar que la prostitución es un trabajo horrible, que no, que mira tal cosa. Parece son personas que están ahí y que están trabajando por algo. Yo pienso que, pues, si fuera mi caso, si yo tuviera un chico así o una chica así, yo pagaría a una persona así y lo pondría cada semana, cada mes, a ese tipo de cosas. Es que el cuerpo lo agradece y todo. O sea, la dopamina, la serotonina, hay un montón de sustancias que cuando tú tienes sexo te mejoran el cuerpo. Entonces, qué bendición. O sea, pasas rico y además de eso, tu cuerpo te lo agradece. ¿Por qué negarnos a ello? Y además de eso, si tú no lo haces, tienes una ansiedad en tu cerebro de estoy con unas ganas enormes. O sea, negarse a ello es quitarse muchas cosas. Estemos dispuestos a cuidar rico. Bueno, yo creo que One Piece nos lo acaba de decir, fue muy directo, pero yo creo que sí es parte de la vida, hay que hacerlo. Sofi, no sé si tienes algo para comentar en este momento, nos cuentas. No, yo creo que esto seguirá siendo, quién sabe hasta cuánto tiempo acá en Colombia, seguirá siendo un tabú, porque todavía no estamos tan abiertos al tema de la sexualidad y menos en personas con discapacidad. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, que siempre están ahí. Recuerden visitar las redes sociales de La Cuarta Estación, estar muy pendientes de toda la información que vamos a estar montando y de nuestros próximos programas que van a estar súper chéveres. Este tema queda abierto y pues hay mucha tela por cortar acá. Yo creo que se merece un segundo capítulo, lo vamos a pensar aquí con toda la gente. Obvio, producción. Espero de invitar. Claro. Agradecerle a Yolanda por traernos nuestra píldora y toda la información pues que hicimos el día de hoy. Y antes de irme quiero hacer una recomendación y preguntarle algo a Juan Piz. Lo primero es, les recomiendo una película que se llama 6 sesiones de sexo, buenísima, para que la vean y comprendan un poco más del tema que hablábamos de la asistencia sexual. Es muy chévere. Y quiero preguntarle algo a Juan Piz. Juan Piz, ¿la sexualidad se practica o se vive? Pero todas las prácticas son vivenciales. Entonces son las dos. Y bueno, yo antes de irme también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como juan.pish, o sea P-I-S-H. Van a encontrar contenido muy inclusivo. Y también que sigan las redes sociales de mis colectivos, que es el Voluntariado Diverso en Instagram y Fuerza Incluyente. Listo, muchas gracias a todos. Nos veremos en el próximo programa. No, hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien. Esto fue Otras Capacidades. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.